Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Retomamos este seminario de cada semana, el seminario de cada miércoles, tras unas vacaciones, un periodo vacacional, yo creo que merecido, ¿no? Después de mucho tiempo trabajando, ¿no? De un año muy intenso con el Brexit y con muchas turbulencias en el mercado. Y tenemos que actualizar, ¿no? Lo que ha pasado en los mercados. Es verdad que ha sido un mes de agosto bastante tranquilo, a diferencia de otros años, como el año anterior. Digamos que ya habían movido mucho el árbol pues durante finales de junio y durante el mes de julio por el Brexit, y pues hemos tenido un mes típicamente vacacional, tranquilo, con poco volumen. De hecho, el dato que daba a conocer bolsas y mercados españoles es que habíamos tenido el volumen del mes de agosto la mitad que el del año anterior, ¿no? Eso es un volumen pues muchísimo más bajo. Bueno, vamos a hacer ese repaso a los principales activos. Está, ya sabéis que también presentando sus productos Apple en el evento que realizan de forma anual para presentar nuevos productos, así que luego también echaremos un vistazo a cómo está la compañía de Cupertino. Pero bueno, antes vamos a hacer ese repaso a los principales activos. Empezamos con el Dow Jones, bolsa norteamericana. Bueno, en el caso del Dow Jones, gráfico horario, lo que podemos ver es que estaría consolidando niveles, ¿no? Dentro de una gran tendencia alcista de corto o medio plazo. Comentábamos hace más o menos un mes que le venía bien un descanso en la subida al Dow, porque había subido muy vertical desde los mínimos post-Brexit. Claro, la subida tras ese pequeño doble suelo fue gigantesca, ¿no? Y decíamos que le venía bien un descanso y una corrección. Hay dos maneras de que descanse el precio o que consolide niveles, ¿no? Decíamos que había niveles de codicia o de euforia altos en la bolsa americana, en concreto en el S&P, siguiendo el indicador que vamos comentando pues cada semana en nuestro centro de traders que elabora la CNN y que tiene en cuenta varios indicadores de volatilidad. Y decíamos que esa euforia o esa codicia tan alta había que regularla. Bueno, hay dos maneras de regular, ¿no? Cuando hay esos niveles tan altos. Uno es corrigiendo, es decir, que el mercado haga así, y entonces pues corrigiendo una buena parte de la subida se regulan esos niveles de euforia. Y otros es consumiendo tiempo, no en profundidad, sino en tiempo, es decir, que el precio haga esto y haga ahí una consolidación larga, ¿no? Parece que está optando por lo segundo, ¿no? Porque la verdad que el precio apenas ha corregido nada. Sí que es verdad que ha habido ese descanso que pronosticábamos, pero en este caso de manera lateral, ¿no? Sin corrección. Bueno, un movimiento lateral dentro de una gran tendencia alcista, y seguimos siendo positivos con la renta variable americana. Creemos que lo más probable es la continuidad de las subidas, ¿no? Aunque ya sabéis que hay mucho mensaje agorero y mucho análisis catastrofista. Nosotros preferimos seguir la tendencia y de momento no hay señales de giro. Tendría como primeros soportes el Dow Jones, primero los 18.295 y posteriormente los 18.247 puntos. Esos serían los primeros niveles a vigilar como soporte. En cuanto al SP500, que también está pues bastante lateral, con poco movimiento, ¿no? Haciéndolo un pelín mejor que el Dow Jones en las últimas semanas, pero también muy lateral, ¿no? Después de una subida muy vertical, pues está tomando un respiro con un proceso pues prácticamente lateral, o de un canal ligeramente alcista, ¿no? Pero prácticamente lateral. De hecho, la media de 200 sesiones se acaba de poner plana. Eso indica pues eso, que está tomando un pequeño respiro, un pequeño descanso el SP. Como soporte, pues además de los últimos mínimos, igual que en el caso del Dow Jones, 2157, y mínimos del 2 de agosto, 2147, tendría también niveles FIBO de la última subida, igual que en el caso del Dow. El Nasdaq es el que ha subido más, es el que se está mostrando más fuerte. Si vemos el gráfico del Nasdaq, pues veremos que mientras el Dow Jones, pues ya hace 5 semanas aproximadamente, dejó de subir y se puso a descansar o a lateralizar, el Nasdaq todavía pegó varios tramos más de subida antes de pues también producirse esa lateralidad, ¿no? De momento muy fuerte el Nasdaq, sin ninguna señal de giro, y también, como decíamos desde hace mucho tiempo, lo más probable es la continuidad de la
subida, la continuidad de la tendencia, ¿no? De momento no hay señales de cambio de tendencia en ningún índice norteamericano. Luego veremos el corto medio plazo, que es donde pues vemos las tendencias y vemos las estructuras que hay importantes para seguir los precios. Vámonos a Europa, después de haber visto el repaso rápido de ultracorto de Estados Unidos, a los índices europeos. En el caso del IBEX se nos ha cumplido una estructura de segundo alcista hacia 8.949 puntos y nos falta otra estructura de segundo alcista un poco más grande, siguiendo el método FIBO explicado en el curso de Bolsa General paso a paso, hacia 9.090 puntos. Vamos a ver si también se cumple ese objetivo. Ahora mismo dentro de un canal alcista de ultracorto, señalado en azul, con primer soporte en la base del canal, y en la media 200 sesiones, que veis en color morado, y que está en fase ascendente. Esos serían los primeros niveles de soporte a vigilar. Y luego, sobre todo, los mínimos crecientes, porque fijaos que desde finales de junio el IBEX va haciendo mínimos y máximos crecientes. Solo hay que ver esta sucesión, que es clarísima. Y, por lo tanto, los últimos mínimos relevantes pues serían estos dos. En primer lugar, 8.393 puntos y, en segundo lugar, los 8.230 niveles de soporte a vigilar. De momento el IBEX en fase de rebote en el muy corto plazo. En cuanto al Eurostoxx 50, la media europea, pues aquí tenemos una pequeñísima resistencia en la zona de 3.095 aproximadamente, 3.096, pero también tenemos objetivos alcistas activados, igual que en el caso del IBEX, una estructura de segundo impulso que, a diferencia del IBEX, que la pequeñita ya la cumplió, en el Eurostoxx estaría pendiente hacia 3.124 y una más grande también pendiente hacia 3.167, objetivos que están activados y pendientes. Como primer soporte en el Eurostoxx estaría sobre todo la media 200 sesiones, que sigue en fase ascendente, y los últimos mínimos crecientes relevantes en los 2.950 puntos y en los 2.892 puntos. Esos serían los niveles de soporte a vigilar en el IBEX y el Eurostoxx, que ambos están en fase de rebote. En cuanto al DAX, que encontró una pequeña resistencia en los 10.740, sigue con un pequeño lateral roto al alza, es decir, objetivo por ruptura de rectángulo o rango lateral que os marco ahí en azul, objetivo 10.860. Lo más probable, por lo tanto, sería que lo acabara cumpliendo. No descarto que mañana pudiera haber un pequeño descanso en la apertura, porque la última vela de hoy horaria es una doji lápida prácticamente, y nuevamente esto indicaría que lo más probable, no es seguro, no seguro que mañana abre bajando, no, pero esa última vela horaria me hace pensar que es más probable que mañana pudiera haber una apertura ligeramente bajista, más que lo contrario, pero insisto que lo normal es que acabe cumpliendo este lateral. Mientras no pierda la parte baja, el soporte, que son los 10.440, lo más normal es que el DAX acabe logrando y alcanzando los 10.860. ¿Vale? Eso sería pues lo más probable en cuanto al DAX, que tiene soporte pues primero en esos 10.440 y luego en niveles FIBO de toda esta subida. El DAX, que avisó en mínimos, fue el único que avisó en mínimos con una figura de doble suelo que comenté en su día. Lo recordaréis, esto fue a finales de junio con el Brexit. Marcamos un objetivo, también lo comenté en radio, ¿no? O sea que hay hemeroteca de sobra para consultarlo. Un objetivo de 500 puntos de subida al superar 9.720, objetivo 10.220. Aproximadamente eran 500 puntos casi justitos, y ese objetivo pues se cumplió a la perfección, y además avisó de las subidas que hemos visto. Fijaros como una vez más, tras un momento de pánico como fue el Brexit, ¿qué han hecho los mercados europeos? ¿Qué ha hecho el FTSE? ¿Qué ha hecho el DAX? ¿Qué ha hecho el IBEX? Desde un momento de pánico como ha sido el día del Brexit, que de hecho el IBEX tuvo la peor sesión de su historia, en la sesión post-Brexit. ¿Qué han hecho las bolsas tras ese momento de pánico? Han hecho lo que os digo que suelen hacer siempre cuando hay momentos de pánico grande o de miedo: subir. Es el comportamiento habitual, ¿no? En momentos de euforia se suelen formar techos, en momentos de pánico se suelen formar suelos. Pasamos ahora al FTSE, Bolsa de Reino Unido. Es un índice que me gusta, tiene un buen aspecto técnico en el medio plazo. En el corto plazo, en el ultracorto, le está costando un poquito más, es verdad, porque también cumplió una gran estructura de tercer alcista que os propuse antes de las vacaciones, hacia 6.785. Ese objetivo se cumplió y bueno, ha seguido subiendo, pero muy poquito a poco, ¿no? Con la media de 200 sesiones, que de momento sigue subiendo, y con primeros soportes en estos dos escalones. Por un lado estarían los 6.700
exactamente 6.723 y por otro los 6.615 puntos. Pasamos al MIP, a la bolsa italiana, que hoy ha sido la mejor, donde vemos que el primer soporte estaría en la directriz alcista azul, en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente, y tenemos pendiente aquí también una estructura por Fibonacci, en este caso estructura de segundo impulso alcista, con objetivo 17.978 puntos. 17.980 el objetivo que tiene el MIP por estructura de Fibonacci. En cuanto al K40, bolsa francesa, pues aquí lo que tenemos es una estructura de también segundo impulso alcista activada y pendiente. El objetivo serían los 4.611 y el primer soporte en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente, de momento sin ninguna señal de giro, y también parece apuntar a más subidas el CAC, ¿no? Soporte también importante los mínimos del lateral, que en este caso sí que ya cumplió el objetivo por ruptura de canal. Soporte en 4.373, junto a la media de 200 sesiones serían los primeros soportes que tiene el K40. Hemos hecho un repaso de cómo están los índices en ultra corto plazo, en gráficos horarios. Vámonos ya a la situación de los índices en el corto medio plazo. Y bueno, antes de irnos al IBEX y a todos los índices importantes, SP500, DAX, os quiero enseñar el PSI portugués, porque aunque no es un índice importante, os lo vengo mostrando desde hace ya muchos meses como un índice que nos sirve de termómetro muy bien de la bolsa europea, ¿no? Y os dije que si el PSI rompía el canal bajista que venimos siguiendo desde hace meses y que tan bien nos está funcionando, se rompiera, nos hablaría de una confirmación de mejoría en la bolsa europea. Bueno, fijaros que tenemos al índice portugués otra vez de nuevo, una vez más, atacando, y es la octava ocasión ya, octava, que ataca el techo del canal bajista. Por supuesto que la ruptura del canal bajista sería una primera clara señal de mejoría en la bolsa portuguesa, que lo ha hecho bastante mal, como veis, en el último año. Veremos si es capaz de romper el techo del canal y confirmar la mejoría. Podría ser un buen termómetro para decirnos que las cosas están cambiando favorablemente en Europa, ¿no? Aunque ya hay índices que han mejorado mucho su aspecto, ¿no? Uno es el DAX. Vamos a ver el gráfico del DAX antes de irnos al IBEX. El DAX ha mejorado su aspecto porque rompió el máximo de abril, que os decía que era importante, el máximo de abril de este año, y ya tenemos mínimos y máximos crecientes también de corto y medio plazo. Ahí lo veis, mínimos y máximos crecientes. La única pega es que no ha roto todavía la directriz bajista que venimos marcando desde hace ya muchos meses y que os marco en color rojo. De momento van 7 ataques a esa directriz, está a punto de romperla. Vamos a ver si lo confirma. ¿De acuerdo? Está 10.752, cerró hoy el DAX. Bueno, pues está ahí, ¿no? Ya a puntito de confirmar también la ruptura de esta directriz. Hoy ha cerrado ligerísimamente por encima. Así que bueno, pues podríamos ver más subidas. Primer soporte media 200 sesiones y en el mínimo anterior 9.214. Seguimos con el FTSE, índice de Reino Unido. Este es el que más me gusta ahora mismo en el corto plazo. Lo vengo comentando ya desde antes de vacaciones, desde unos días después del Brexit, porque, bueno, pues parece ser que, como ocurre muchas veces, han aprovechado el pánico para comprar como locos, ¿no? Mientras las noticias eran todas negativas en los medios de comunicación sobre el Reino Unido, sobre su economía, sobre las consecuencias del Brexit, y lo último a lo que te empujaban las noticias o los comentarios y análisis en prensa eran a comprar bolsa de Reino Unido, pues una vez más parece que era lo mejor y lo que la mano fuerte ha hecho, ¿no? Aprovechando ese momento de pánico y de ventas, han aprovechado para comprar. Se ha activado una figura de hombro cabeza hombro invertido con objetivo 7.322. Yo creo que todo apunta a subidas y a buscar ese objetivo. Y ese objetivo se une al objetivo que tiene pendiente desde 2013 de largo plazo por ruptura de este gran rectángulo o canal lateral hacia 7.400. Así que son dos objetivos que apuntan en la misma dirección y lo más probable es que se acaben cumpliendo ambos objetivos. Este hombro cabeza hombro invertido, que veis a la derecha del gráfico, solo se anularía de perder los 5.788 puntos. 5.788. Solo de perder esos 5.788 puntos se anularía esta clara figura de hombro cabeza hombro invertido que tiene ese objetivo hacia 7.322. Así que muy buen aspecto técnico sigue teniendo el FTSE, así lo comenté hace más de un mes, y pues todo apunta a que pueda ir a cumplir ese objetivo, ¿no?
Eso al menos es lo más probable. Obviamente no podemos conocer el futuro, pero es lo más probable. Continuamos. Vamos ahora sí al IBEX 35, a nuestro índice. Por aquí lo tenemos. IBEX. Bueno, hoy ha subido un 1,30%, no ha estado nada mal, el segundo mejor tras la bolsa italiana. Y aquí, bueno, pues ya tuvimos hace más o menos un mes una primera señal de mejoría clara, que fue la ruptura de esta directriz que os marcaba en color rojo, que contenía la sucesión de máximos decrecientes desde abril del año pasado. Así que, bueno, desde julio del año pasado, ahí tenemos una primera señal de mejoría para el IBEX 35. También ha roto al alza la media 200 sesiones, que había sido un obstáculo muy serio. Chocó 6 veces con la media 200 sesiones, a la séptima ha ido la vencida. Así que por ese lado una clara señal de mejoría, y solo falta la confirmación del suelo de medio plazo, que vendría si el IBEX supera 9.360. Yo creo que si el IBEX supera el máximo de abril, esos 9.360, podríamos hablar de que el IBEX que ha pasado lo peor en el IBEX y en la bolsa española, y que en la bolsa apunta a más subidas para medio plazo. Seguramente pues buscar los 11.000 puntos quizá, ¿no? Así que sería muy importante que el IBEX superara esos 9.360 puntos. Vamos a ver si lo consigue. Soporte, pues los de siempre, ¿no? Los 7.500, y luego ya estaría la zona de los 6.000. Vamos a continuar. Hemos visto varios índices europeos. Pasamos ahora al SP500, índice director de las bolsas mundiales, en gráfico diario también para medio plazo. Y bueno, ¿cómo no voy a ser positivo con el SP, ¿no? Si lo vengo siendo desde 2009, porque aquí entró en tendencia alcista y hemos sido positivos con el SP cada semana ininterrumpidamente en más de 700 seminarios desde el año 2009, cada semana, porque la tendencia, la sucesión de mínimos y máximos siempre ha sido creciente. Y decíamos que solo empeoraba el SP si perdía los 1.810 puntos. Nivel que no perdió, y lo que hizo es formar un movimiento lateral. Muchos os decían que esa lateralidad era síntoma de que estaba formando un techo. Yo os comentaba que lo más probable no era que fuera un techo, sino que lo más probable es que fuera un movimiento lateral para romper por arriba. Pero, insisto, no porque yo sea muy listo, ni porque yo lleve muchos años en bolsa y haya estudiado mucho, sino que simplemente aplicar los fundamentos del análisis técnico, ¿no? Las bases del análisis técnico. Charles Dow, que es uno de los grandes traders de la historia que figuran en el pequeño libro de los grandes inversores, decía que una tendencia está vigente hasta que no se generen señales de cambio de tendencia. Entonces, solo había cambio de tendencia posible en el SP si perdía el soporte, el mínimo anterior, y eran esos 1810. Y comentábamos que lo más probable es que la tendencia continuara, porque cuando hay una tendencia vigente siempre es más probable que continúe a que cambie, salvo que aparezca una figura de cambio de tendencia. Así que decíamos, mientras no perdiera 1810, lo más probable era que el SP siguiera subiendo. Decíamos que lo más probable era que rompiera el rectángulo, el rango lateral por arriba. Eso es lo que ha acabado ocurriendo, y por lo tanto tenemos objetivo por ruptura de canal hacia 2.423 puntos. 2.423 puntos es el objetivo por ruptura de rectángulo que tiene activado el SP, con lo cual, pues desde Bolsa General seguimos siendo positivos a día de hoy con el SP500. Además tiene una estructura de segundo impulso alcista, no de las más fiables, con objetivo 2.300 puntos. Vamos ahora al tecnológico, al Nasdaq 100, del que hemos hablado muy bien aquí, pero del que se ha hablado pestes, porque os vienen avisando desde hace 5 o 6 años que va a estallar la burbuja tecnológica, y nosotros os decíamos que siguierais la tendencia, que empezó en 2009 con la ruptura de un movimiento lateral, que podéis ver aquí en amarillo, que fue muy claro, y a partir de ahí, de manera ininterrumpida, cada semana, desde 2009, en cada seminario, en más de 700, se puede comprobar en YouTube, como en cada seminario, desde hace 7 años, hemos dicho que la tendencia del Nasdaq primaria es alcista, ¿no? Y que solo de perder 3.786 cambiaría la tendencia. Bien, como ya tenemos un nuevo
un nuevo máximo, ya el mínimo creciente ya no es 3.786, ya podemos subir. ¿Cuál es el nivel clave ahora mismo en la tendencia? Ya no son los 3.786 que se respetaron perfectamente, ahora ya el nivel clave serían los 3.888 puntos. 3.888 puntos, ¿de acuerdo? Ese sería el primer nivel clave de soporte en la tendencia alcista a largo plazo. Y habíamos marcado en el Nasdaq un objetivo por segundo alcista, esta estructura dijimos que era muy fiable. El objetivo serían 4.863, lo comentábamos hace un mes, y bueno, vemos que con la fuerte subida que ha tenido se ha acercado a nuestro objetivo, pero todavía seguiría activado y pendiente. Veremos si finalmente lo cumple. Soportes, además de esos 3.888, este mínimo de corto plazo en 4.179 y la media 200 sesiones que está en fase ascendente. Bueno, hemos visto algunos de los principales índices. Vamos a ver también para el chino y el japonés, si os parece, para completar. Primero la bolsa china, el Hang Seng. Y supongo que recordaréis que hace algo más de un mes os proponía un gran objetivo alcista para China, aunque se hablaba muy mal de la economía china y pues la mayoría de artículos eran sobre dudas de la economía china, del aterrizaje de la economía china, de cómo China pues ya no crecía tanto y de lo mal que estaba China, de lo peligroso que era invertir en China. Os propusimos un objetivo alcista por Fibonacci, por estructura de segundo alcista, hacia 23.053. ¿Esto es correcto? Este objetivo, ¿recordáis? Una estructura de segundo alcista antes de irnos de vacaciones, una gran subida que comentábamos para el Hang Seng hacia 23.053 puntos. Vale, Rafael dice que fue testigo, que fue así. Elías dice que sí, que es correcto. Fernando dice cierto, lo comentaste. Bueno, pues objetivo ok, análisis cumplido. Incluso ahora se podría coger un tercer impulso, aunque los terceros no son tan fiables como los segundos. Seguimos, pasamos ahora al Nikkei. El Nikkei ya habíamos dicho que le pasaba un poquito como a Europa, que tenía resistencia en la media 200 sesiones. Bueno, pues igual que el IBEX, ha roto al alza la media 200 sesiones, e igual que el IBEX, ya solo le falta que supere máximos de abril para que confirme mejoría. Es más, podríamos marcar además en el Nikkei un doble suelo si se superasen esos máximos de abril. ¿De acuerdo? Así que atentos también al Nikkei, porque nos podría avisar también que la caída ha terminado y que ya todo apunta otra vez a subidas. Eso ocurriría si fuera capaz de superar los máximos del mes de abril, que en concreto en el Nikkei serían los 17.613 puntos. 17.613 puntos, ¿de acuerdo? Ese sería el nivel a superar por parte del Nikkei para que confirmara mejoría. Bueno, hemos visto índices tanto de ultracorto como de corto medio plazo. Vamos a pasar ahora al Forex. Primero euro-dólar. Bueno, el euro-dólar, como podéis ver aquí, ha chocado en la sesión de hoy y también en la de ayer con una zona que es importante, que es el 61.8 de la caída. Cada vez que ha ido a atacar ese 61.8 lo ha intentado, ha amagado con conseguirlo, pero ha dejado velas feas. Primero dejó un doji, luego en el siguiente intento dejó casi un doji lápida, entre doji lápida y caracasa negra invertida, y en el último intento dejó una caracasa negra también invertida. Es decir, son varios intentos fallidos a esa resistencia. Si superara el máximo de hoy, pues yo creo que todo apuntaría a un nuevo tramo de subida hacia la zona de 1.1335 aproximadamente, ¿de acuerdo? Es decir, de este tramo de subida. Yo creo que si supera el máximo de hoy, pues tendría, digamos, vía libre para subir hasta aquí, porque no tendría resistencias intermedias. Está en fase de rebote con primer soporte en la media 200 sesiones que se ha girado de nuevo al alza. En cuanto a la libra dólar, que hoy ha vuelto a corregir, bueno, aquí lo que podemos ver es que tiene una estructura de segundo impulso alcista activada, o sea que lo normal es que la libra suba más en el muy corto plazo, objetivo 1.3489, y ahora pues está consolidando un poquito los excesos de sesiones anteriores. Tiene el primer soporte a vigilar importante en la zona de la media 200 sesiones, y luego posteriormente en la zona 1.3050. ¿Vale? Soporte media 200 sesiones y zona 1.3050. Está pues pagando un poquito los excesos del último rebote, pero sigue en fase todavía de rebote con una estructura de segundo alcista activada y pendiente. De hecho, yo creo que acabará yendo a cerrar, igual que han hecho muchos índices europeos,
creo que lo más probable en la libra frente al dólar es que acabe yendo a cerrar el hueco bajista que dejó tras el Brexit. Y eso supondría que la libra frente al dólar, pues en próximas semanas pudiera ir a buscar niveles por encima de 1,36. Vale, creo que en mi opinión, ese sería el escenario más probable. Pasamos ahora al petróleo Brent, que está pues ahora en los 47 con 77 dólares, consolidando niveles, ¿no? Porque la media de 200 es todavía baja y bueno, pues está ahí como en tierra de nadie, ¿no? No noto ahora mismo ninguna estructura clara. Rebotó con mucha fuerza desde niveles de sobreventa tras una gran caída, tras esta vela casi doji libélula y tras esta pauta de martillo, y ahora pues está consolidando ese rebote. No veo ahora mismo en la actualidad ninguna estructura excesivamente clara en el petróleo Brent. En cuanto a otras materias primas, como es la plata, bueno, la plata está consolidando, ahora mismo 19,84, consolidando niveles tras haber encontrado una resistencia, incluso formado un doble techo en la zona de los 20,80 dólares aproximadamente, ¿no? Ahí ha formado cierto doble techo. Yo desde luego no estaría bajista en la plata, aunque pudiera caer, salvo que formara alguna figura fea ahora en el muy corto plazo, eh, aunque no descarto que pueda ir a buscar apoyo a la media 200, ¿no? Y así cumplir el doble techo y desde ahí intentar otra vez subir. Habíamos avisado de un descanso en la subida seguramente para la plata, una vez apareció esta vela doji lápida, ese descanso se ha producido y bueno, pues consumiendo un poquito de tiempo, yo creo que les viene bien este descanso, ¿no? Y también tanto a la plata como al oro. El oro, que todavía tiene objetivo pendiente activado hacia 1384 por ruptura de canal bajista al alza de largo plazo. Aquí recordamos que avisamos que el oro daba señal de compra a 1070 dólares, es decir, justo aquí, por una figura de doble suelo, lo publiqué incluso en el periódico, avisado en seminarios, centro de traders, radios, web, en todos lados, ¿no? Fuimos muy pesados. Decíamos que ahí había una muy buena oportunidad de compra en el oro por doble suelo. Luego avisamos de un triple suelo hacia 1130, que también cumplió. Luego ruptura de canal bajista de corto plazo hacia 1290, que también cumplió. Y nos queda, ha estado muy cerquita, pero nos queda todavía pendiente ese enorme objetivo hacia 1385 por ruptura del canal bajista de medio largo plazo que habéis señalado en rojo y que se rompió también al alza. Avisamos de que podía venir un descanso en la subida por esta doji lápida, parecida a la que apareció luego en la plata, y bueno, pues estamos en ese descanso en la subida que no le vendría mal, ¿no? Que continuara un poquito más, apoyo en la media 200, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde habrá que vigilar si desde la media 200 sesiones fuera capaz de seguir con la subida. Bueno, visto materias primas, hemos visto también Forex, hemos visto índices en el ultracorto e índices en el corto medio plazo y vamos a ir ahora a ver el corto medio plazo de acciones. Veo una pregunta que me preguntáis del DAX. ¿Qué podrías decir sobre el DAX para operar en diario? Me refiero para trabajar un mismo día, entrar y salir con operaciones, es decir, intradía, ¿no? Bueno, pues salvo que llevéis 4 o 5 años de experiencia en bolsa, no os lo recomiendo, porque no vais a ganar dinero. Ganar dinero operando intradía es harto difícil. Normalmente los vendehumos os van a ir por ahí, ¿no? Porque eso genera muchas comisiones y suelen tener acuerdos con los brokers, ¿no? Con lo que cuanto más operéis, pues más dinero ganarán ellos, ¿no? Pero como pues yo no tengo ese afán de lucrarme a vuestra costa, pues yo os diría que es muy complicado que ganéis haciendo tantísimas operaciones y operando en intradía. Hace falta pues un sistema muy robusto, hace falta una disciplina fuera de lo común, que la mayoría de vosotros no tendréis, y salvo que tengáis muchísima experiencia en los mercados, yo no recomendaría operar en el intradía y menos con un índice tan apalancado como puede ser el DAX, aunque bueno, siempre se puede ir a operar con lotajes, con 0,1, incluso con microlotes, ¿no? Que sería la mejor manera de probar para un inversor novato, pero yo no lo recomendaría. Yo recomendaría que no empecéis por ahí. Las casas no se construyen por el tejado, se construyen por los cimientos. Y después, como anécdota, deciros que en el pequeño libro de los grandes inversores, en nuestro libro con Editorial Planeta, además os agradezco muchísimo, ¿no? Esa buena acogida que ha tenido el libro. Si os fijáis, están recopilados, hemos hecho una recopilación de los mejores traders de la historia y curiosamente
no vais a encontrar traders, los mejores traders de la historia veréis que no hacían intradía o que no hacen intradía. ¿Por qué pensáis que es? ¿Porque son idiotas y no quieren forrarse haciendo intradía? ¿O pensáis que es porque el dinero está en grandes tendencias, ¿no? Tanto los que han usado análisis fundamental, que ahí es lógico, ¿no?, que vayan al medio largo plazo, como los que han usado análisis técnico y se han hecho millonarios con los mercados y que salen en el libro, pues no es haciendo scalping ni intradía, ¿no? Entonces, yo no os digo que no operéis en el intradía o en el ultracorto, porque yo ahí a veces hay alguna operación que yo cierro en el mismo día, pocas, la mayoría, pues como mínimo estoy un par de días en índices. Pero alguna vez también hago operaciones que cierro en el día, pero poquitas, ¿eh? Y lo que sí os digo, el gran grueso de mi capital, no, yo tampoco soy Warren Buffett, ¿no? Pero el gran grueso de mi patrimonio no lo muevo en el intradía, ¿vale? Lo muevo cogiendo tendencias de corto o medio plazo. Entonces, si yo mi dinero lo arriesgo de esa manera, no os voy a recomendar que lo hagáis de otra manera, porque eso sería pues ser falso y no ser consecuente con lo que uno mismo hace. Entonces, luego cada cual tiene la libertad para hacer lo que quiera, ¿no? La duda que os puede venir es ¿por qué hay tanta gente que recomienda el intradía? Pues normalmente es muy sencillo, ¿no? Es porque genera muchas comisiones y porque hay mucha sanguijuela alrededor del trading y del mundo de los mercados que no gana porque no gana operando en bolsa, gana pues consiguiendo clientes para broker y llevándose una comisión por cada cliente. Entonces, si operáis mucho, si hacéis intradía, pues van a generar mucho capital, ¿no? Y van a poder vivir bien, a poder comprar coches, a poder comprar casas, a vivir bien, ¿no? Pero a costa vuestra, serían vuestras sanguijuelas. Yo creo que lo realista es aprender desde cero, formarse, tomarse la bolsa en serio, después operar en demo e intentar empezar cogiendo grandes tendencias en activos y puede ser no apalancados como las acciones y luego poquito a poco pues se puede ir probando productos apalancados, ¿no? Se puede operar en índices, en materias primas, pero no haciendo muchísimas operaciones cada día porque esto es algo de perogrullo, pero tenéis que ser conscientes. Cada vez que hacéis una operación, cada vez que compráis o vendéis, estáis pagando un peaje, estáis pagando un coste. No es gratis abrir una posición. Entonces se está pagando una comisión y se está pagando la horquilla, porque tú no compras al precio de venta, no compras al precio de compra, compras al precio de venta y no vendes al precio de venta, vendes al precio del que te quieran comprar. Vale, entonces ahí hay una horquilla, un spread, la diferencia entre compra-venta, entre bid y ask, que es otro coste que hay ahí, ¿no? El de la horquilla. Entonces, no, si uno hace muchísimas operaciones, pues seguramente al final no le va a dar ni para pagar esos costes que hay. Lo que tiene que intentar es coger recorrido. Y el recorrido normalmente supone tiempo. Entonces, es mucho más fácil que ganéis dinero cogiendo tendencias largas que no intentando coger 4 puntos en el DAX. Vale, que sí, que normalmente os venderán ese humo, ¿no? Del jornal, de la dependencia, la libertad financiera, de vivir del trading intradía. Bueno, todo eso suena muy bien. Incluso pues habrá quien diga, no, con dedicarle 2 horas al día, 1 hora al día, ya vives muy bien, te sacas 30.000 euros. Bueno, hay mucha gente que vive de ese tipo de humo al inversor más principiante o al inversor más codicioso y al más ignorante. Pero si os vais a dar cuenta con los años de lo que funciona y de lo que no. Entonces, yo de inicio ya os digo la realidad. Luego lo comprobaréis vosotros mismos, ¿no? Que eso del intradía, pues suena muy bonito, pero luego la realidad es otra. Vale. Dice Serna, tendrías que enseñarme para aprender en esto y ser mi profesor. Bueno, el que quiera aprender, además de tener estos seminarios gratuitos cada semana, luego ya sabéis que me tenéis a la disposición en bolsageneral.es, en periódicos, en radios y luego el que ya se lo quiera tomar más en serio con un plan muy específico, profesional de formación a través de los servicios de Bolsa General. Para no extenderme con esto, pues simplemente os paso el enlace y el que le interese, pues puede siempre
puede siempre pues consultarlo con calma, ¿no? Os dejo el enlace de la web, aunque me imagino que la mayoría ya la consulta todos los días desde hace casi 10 años y se la conoce de memoria. Y también pues os voy a enseñar el de los servicios por si alguien quiere pues mayor información, ¿vale? Ahí os lo dejo también, el link, y así podemos continuar. Vamos a ir a ver alguna acción. Empezamos con Apple, que ya sabéis que está hoy de presentación de productos, en ese acto pues que siempre despierta el interés de los inversores y de los amantes de las nuevas tecnologías. Y bueno, en el caso de Apple, pues lo vemos que ha respetado el soporte clave que marcamos hace ya muchos meses, que amagó con romperlo, aquella zona que hablábamos de los $90, que era tan importante. Fijaos que hicieron una jugarreta, que lo perdieron ligerísimamente durante una sesión, pero para rápidamente recuperarlo, ¿no? Aquí, digamos que hacen en niveles de sobreventa una pequeñita barrida para desde ahí, pues intentar subir, ¿no? Han roto esta resistencia, que era la media de 200 sesiones y los máximos anteriores, con lo cual esa zona que era resistencia pasa a ser soporte. Eso, pues ya sabéis que ocurre, ¿no? En el trading, que cuando cuando se rompe un soporte pasa a ser resistencia, cuando se rompe una resistencia pasa a ser un soporte. Así que cierto soporte hay en Apple en la zona de $100, y ahora le faltaría romper esta zona para confirmar pues una especie de triple suelo, porque digamos que ya hizo una especie de doble suelo y ya pues lo tendría cumplido, pero podríamos tener una figura mayor si superara Apple, y confirmación de mejoría si Apple supera los 111 con $10. 111, $10. Si supera Apple 110 con $11, pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. Seguramente de superar este nivel es posible que Apple intentara volver a máximos de la historia. ¿De acuerdo? Esa zona pues cercana a los $130. Así que bueno, veremos si lo consigue. Ahí tendría los niveles a vigilar Apple. Me preguntáis también por Facebook, otro grande de la tecnología. Vamos a ver Facebook. Bueno, en Facebook no hay muchas novedades, sigue siendo uno de los valores más fuertes del mundo. Recordaréis que, bueno, mientras os decían que Facebook iba a quebrar, nosotros en Bolsa General lo recomendábamos, ¿no? Y decíamos que era un valor muy fuerte, ¿no? Sobre esto escribí un artículo, no sé si habéis leído el artículo que os escribí sobre los gurús, ¿no? Sobre el tema de Facebook. No sé si lo habéis podido consultar. Os lo voy a poner, fue antes de las vacaciones mi último artículo, antes de vacaciones. Por cierto, estoy preparando ahora uno sobre Inditex, porque Amancio Ortega hoy se ha vuelto a situar como la persona más rica del mundo, la mayor fortuna del mundo. Y bueno, me apetece hablar un poquito sobre este tema y sobre Inditex, ¿no? Vamos a ver Facebook. Además, está en un punto Facebook, a ver, el rincón del trading, gurús. Os voy a enseñar ese artículo que hice sobre Facebook y sobre lo que se decía de Facebook. Os puede servir sobre todo para que reflexionéis un poquito sobre este tema, ¿vale? Sobre los pronósticos, sobre adivinar lo que va a pasar, sobre los gurús, etcétera, etcétera. De momento Facebook un valor tremendamente alcista, pero es verdad que ahora no está en soportes. Las últimas zonas de compra que tuvo fueron esta y esta. Los apoyos en la media 200 y en la base del canal alcista de corto o medio plazo en el que se está moviendo y que venimos comentando en los últimos meses. Seguimos. Óscar me pregunta por Talgo. Vamos a ver el gráfico de Talgo. Bueno, Talgo ya ha rebotado de nuevo. Está ya en los 4,66 euros. Y está pues dejando atrás la media 200 sesiones también, ¿no? Ha mejorado al romper la directriz bajista principal de medio plazo, la que veis señalada en rojo. Dijimos que no había ninguna estrategia alcista posible en Talgo mientras Talgo estuviera por debajo de esta línea roja, y que solo de superar esa línea roja Talgo mejoraría su aspecto técnico, y eso pues se produjo en el mes de julio. Así que una vez ha superado el máximo de julio, pues ya el gráfico de Talgo ha mejorado, ¿no? O sea que mejorando bastante el gráfico Talgo, aunque no está entre los valores más fuertes del mundo, y yo prefiero otros, ¿no? Pero hay que reconocer pues que el gráfico de Talgo ha mejorado bastante.
Vale, posición bajista en Catalana Occidente, que comenté como una posible recomendación hace unos meses. Vamos a verlo. Bueno, la verdad que haciéndolo bastante mal en relación a otros valores y está ahora chocando otra vez por superar la media 200 sesiones, que es resistencia. También tiene resistencia en este máximo anterior, la verdad que de superar este nivel mejoraría un poco el gráfico, en los 26,65, con lo cual yo sugeriría un stop. Hay dos posibilidades de stop aquí, de posición bajista, porque no es un valor fuerte. El primero de los stops se podría poner aquí y el otro stop se podría poner aquí. Mi sugerencia sería poner la mitad del stop aquí y la otra mitad aquí. Y si supera este nivel no tendría ningún sentido permanecer cubriendo cartera o bajista en Catalán Occidente. Vale. Seguimos. Vale. Bankia Grifols. Pregunta de Rafa. Bueno, vamos a ver Bankia. Bankia que hoy ha subido un poquito, 0,762. Bueno, en el caso de Bankia sería importante que pues no bajara mucho más, porque si no podría formar ahí un pequeño techo, ¿no? En esa zona de los 0,79 aproximadamente. Está en una zona de resistencia. Es verdad que ahora en el muy corto plazo está siendo capaz de rebotar haciendo mínimos crecientes y máximos crecientes en el muy corto plazo, pero de momento no ha confirmado mejoría. Seguiría siendo un valor bajista en el medio largo plazo y por un lado le faltaría romper la media 200 y que la media se girara al alza, cosa que no ha pasado, y por otro lado romper el máximo decreciente anterior. Bankia, mientras no supere los 0,93, no confirmaría mejoría de medio plazo, o al menos que rompa la media 200 sesiones y que la media 200 sesiones se gire al alza. ¿De acuerdo? Eso es lo mínimo que habría que exigirle al valor para que mejore el gráfico. Vale, hemos contestado una pregunta de este inversor y también veo preguntas sobre OHL. Vamos a ver OHL. Bueno, OHL rebotando por fin con fuerza, hoy cerrando los 309. Y bueno, aquí tengo que confesar que he cogido un buen rebote en OHL, ¿no? En mi cartera. Normalmente hago operaciones de medio plazo, pero esta fue una operación especulativa que hice, la hice con menos capital de lo normal. Fijaos que si quisiera aquí presumir de beneficios, os diría que entré con muchísimo dinero, ¿no? Pero lo comento para que aprendáis de ello, ¿no? Igual que en otras entro y pierdo dinero, ¿no? En este caso entré comprado buscando un rebote por esta vela que aparece en sobreventa con sombra inferior muy alargada. Tenéis que daros cuenta que ese día OHL pasó de 1,73 a 2,29, es decir, que se movió más del 30%. O sea, ahí se movió muchísimo el valor y se movió muchísimo dinero. Y finalmente lograron cerrar la sesión en máximos del día. Esto es una vela que indica fuerza y que indica que entró presión compradora. Dentro de que hay una tendencia bajista clara, aquí te están avisando de que puede venir un rebote. Y bueno, pues lo que hago al día siguiente es comprar OHL, entrar en el valor, y sí que es verdad que pues quizá podría haber ganado algo más, ¿no? Porque cerré la posición exactamente aquí. Cerré la posición aquí. Pongo el cierre de la posición. Ahí fueron creo un 20, 23, 24%, un 26%, no recuerdo exactamente, un 24 o un 26%, pues lo que pude sacar en la estrategia. Yo creo que ahora no está en zona de compra. En este tipo de valores, yo normalmente no compro valores bajistas, por eso lo voy a explicar. Solo recomendaría comprar este tipo de valores cuando ya uno tiene mucha experiencia y siempre en sobreventa, con un muy buen timing. Es decir, nunca en una tendencia bajista, esto es una tendencia bajista, ¿dónde compraríais? Os voy a poner en los círculos o en los cuadrados. ¿Dónde buscaríais compra en un valor bajista? ¿En los círculos o en los cuadrados? Podríamos decir también en ninguno, ¿no? Porque no hace falta comprar valores bajistas para ganar dinero. Pero bueno, aquí la verdad lo vi bastante claro. Pero si compráramos un valor bajista, ¿dónde preferiríais comprar? ¿En los círculos o en los cuadrados que os señalo ahí? Vale, me dice Luis en los cuadrados, Mar me dice en los cuadrados. Yo también prefiero comprar en los cuadrados, es decir, en caso de comprar un valor bajista,
Nunca lo deberías de hacer después de una subida, porque hay riesgo de que después de la subida vuelvan las caídas. Es decir, aquí OHL, por ejemplo, tiene aquí una resistencia en los 3,75, que mientras no supere, pues habría que ser muy prudente. Esto de momento es un rebote técnico desde sobreventa. Para mí no es nada más que eso. El que lo haya aprovechado, como ha sido mi caso, enhorabuena, incluso pues se podría haber aprovechado más, pero yo os recomendaría que no juguéis con fuego, que lo que hay que es que la mayor parte de vuestro capital, por no decir el 100%, debería de ir orientado a coger tendencias. Entonces, ¿qué valores merecen la pena? Pues valores como Inditex. Inditex es uno de los valores fuertes del mercado, ahora mismo tiene un objetivo alcista que comentaba ayer en radio y que comenté en directo a nuestros clientes del centro de traders hacia 35 euros y este es de los valores que seguramente lo van a hacer bien, ¿no? Valores que tenemos en cartera en Bolsa General, pues por ejemplo vamos a ver el gráfico de Henkel, para que os deis cuenta qué tipo de valores nos gustan. ¿Veis la diferencia con valores como Popular o como OHL? ¿Os dais cuenta de la diferencia de este valor, por ejemplo, de esta tendencia o la de Inditex que acabamos de ver en relación a OHL o a Popular o a Bankia? Este sería el típico valor, el tipo de valor que nos gusta y el tipo de valor que buscamos para invertir, para intentar ganar dinero en el lado largo en bolsa general. Lo que hacemos nosotros, nuestra filosofía, es elegir los mejores valores del mundo, elegir lo mejor de lo mejor y intentarlos comprar con una buena ecuación rentabilidad-riesgo. Y si cubrimos cartera, pues cubrirlo con títulos bajistas o títulos débiles. ¿De acuerdo? Se entiende, ¿no? Fácilmente cuál es la filosofía de Bolsa General, la que llevamos explicando e inculcando a nuestros clientes, tanto desde el centro de traders como desde Bolsa General o desde estos seminarios gratuitos. Bueno, sigo. Y Dina me pregunta, ¿cuándo saber cuándo hay un buen timing adecuado para invertir al alza? Bueno, pues estamos muy atentos y lo proponemos, se lo avisamos en directo a los clientes para que no se pierdan ninguna oportunidad, ¿no? Luego a veces pues comparto con vosotros algunas de esas estrategias aquí, ¿no? Siempre os digo que intento por lo menos el 5% de lo que compartimos con nuestros clientes durante 6 horas diarias, cada día, pues el 5% de eso que compartimos con ellos, intento compartirlo de manera gratuita en estos seminarios, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos a ver más preguntas. Luis me pregunta por gas natural. Vamos a ver gas natural. Gas natural es un valor que ha mejorado muchísimo su aspecto técnico. Muchísimo, porque es un valor que ha activado una gran divergencia alcista y que por lo tanto apunta a más subidas. Si vemos el gráfico semanal, lo vais a entender claramente, ¿no? Voy a borrar Este es un aspecto técnico muy habitual, ¿no? Es decir, que vemos una subida muy vertical y esa subida muy vertical se suele consolidar. Y se consolidan zigzags con mínimos decrecientes. Aquí, por ejemplo, podríamos marcar pues una directriz y luego otra más acelerada, que sería esta. Incluso aquí una especie de mini canal. Sería más bien así. Y tenemos, por lo tanto, un zigzag, un movimiento correctivo, después de una subida. ¿Vale? Esto sirve para consolidar niveles. Y aquí tenemos como este mínimo, voy a borrar estos anteriores, este mínimo, el último, es inferior al anterior. Este mínimo, estamos en un gráfico semanal, ¿eh? Esto es para medio largo plazo. Y os hago una pregunta, ¿sabéis lo que es una divergencia? ¿No? Me imagino la mayoría. Este mínimo, vamos a ver, os voy a poner aquí un 1 y aquí os pongo un 2. El mínimo 2 está por debajo del primero. ¿Es inferior o superior al primero? El mínimo 2. ¿Cómo es este mínimo respecto a este? Vale, el 2 es inferior al primero. Y ahora vamos a ver el estocástico y el MACD, que son indicadores que veis aquí en la parte inferior de la pantalla. ¿Cómo es el mínimo 1 respecto al mínimo 2 en el estocástico y en el RSI? ¿Cómo serían, en este caso, el mínimo 1 respecto al 2?
Vale, sería ascendente, sería superior el 2 respecto al primero. Esto se llama divergencia alcista. Vale, y cuando se activa una divergencia alcista, pues lo normal es que el valor suba, con lo cual el valor ha mejorado muchísimo, ha superado este máximo que tenía entre esos dos mínimos, y yo creo que todo apunta a mayores subidas, yo creo que por lo menos hacia la zona de 21 euros. Vale, así que buen aspecto técnico de gas natural en el medio plazo, así que vuelve a recuperar buen aspecto tras una corrección de medio plazo, y todo apunta ahora a la continuidad de la subida. Vale, visto el valor. Vamos a ir a ver más valores. Bueno, me preguntaba, por ejemplo, me hacía la pregunta, aunque es un valor un poquito arriesgado, pero Irina me decía, ¿dónde hay un valor que haya una buena ecuación rentabilidad-riesgo, ¿no? Un buen timing? Pues bueno, no tiene mal timing Celgene. Celgene es un valor de la bolsa americana, del sector tecnológico, que tras romper una resistencia subió muy fuerte y ahora ha hecho una corrección bastante importante de corto plazo. Yo creo que es una especie de throwback al máximo roto, al primer máximo roto, al máximo de julio, y también es un throwback a la media de 200 sesiones, que antes era resistencia, y es posible que ahora la media de 200 sesiones sea soporte. Así que bueno, aunque es un valor bastante volátil y un poquito peligroso, pues ya que me preguntas, un valor que tenga un cierto buen timing en la actualidad, pues no tendría mal timing Celgene, ¿no? En esa zona de soporte. Empeoraría mucho de perder este nivel de los 185 dólares. Luego, también me gustaría hacer una reflexión con vosotros, y es ¿por qué os importa tanto el momento de comprar? ¿Por qué creéis que es tan importante? ¿Qué valor comprar y cuándo comprarlo? Si eso solo es una parte del trabajo, del trading. Me sorprende mucho cómo el inversor novato está obsesionado con dime un valor para comprar, pero no le da ninguna importancia a la otra parte del trader, que es quizá la más importante, que es la de gestionar la posición, vigilar la posición, mantener la posición y dónde poner el stop y cuándo salirse. Yo creo que el inversor novato le da demasiada importancia a la compra y muy poco a la venta, es decir, demasiada importancia a la apertura de la posición y muy poca, poquísima, a la gestión de la posición, tanto al poner el stop, a cuándo subirlo, como a la salida de la posición. Y eso es también muy, muy importante. Vale, entonces, yo recomendaría que os toméis la bolsa en serio, que os forméis y luego que vayáis muy poquito a poco. Es muy importante la experiencia en la bolsa, y la experiencia pues se va adquiriendo poco a poco, desgraciadamente, ¿no? Que no os engañen, ¿no? De que os vais a hacer traders en una semana, ni en un mes, ni en 2 meses. Si queréis ser buenos en en este oficio, en este arte de invertir o de especular, tenéis que saber que no se va a conseguir del día a la noche, que va a llevar tiempo, y que la experiencia es un factor clave que se adquiere con el tiempo. Esto es como cualquier otra profesión. ¿Alguien cree que se va a convertir, que se podría convertir en un gran cirujano, en un excelente cirujano en una semana? ¿Alguien se cree esto? ¿Creéis que os convertiríais en un buenísimo cirujano eh, en una semana o en un mes? ¿Alguien lo cree, de los que estéis en la sala? Espero que no, ¿no? Porque si no, estaríais muy engañados, ¿no? Y funciona con todas las profesiones que existen, ¿no? Nadie sería un buen piloto de coches en una semana, nadie sería un buen piloto de aviones en una semana, nadie sería un buen químico en una semana. Entonces, en el trading es además una profesión muy complicada, muy compleja, porque además no solo compites contra los demás, sino que también tienes que trabajar sobre ti mismo, sobre tu psicología, miedo, avaricia, esperanza, y hay que ser muy disciplinado, hay que dominar el ego, hay que controlar las emociones, el miedo, la esperanza, la codicia, el pánico, la euforia. Entonces, ir muy despacito, no cometáis locuras, gestionar el riesgo siempre, y lo que os digo en todos los seminarios, en ninguna operación debéis de arriesgar más
del 1,5% del capital total. En ninguna estrategia. ¿Vale? Esto es importantísimo. Entonces, realmente lo que pasa en una estrategia, a veces el típico inversor novato que llega al primer seminario de estos que llevo impartiendo desde hace 8 años, llega al primer seminario y me dice, David, dime un valor para comprar. Como si fuera casi esto una carnicería. Hombre, yo le puedo decir, este valor me gusta, este parece que tiene ahora un buen timing, pero no se da cuenta el inversor novato que eso solo es una pequeña parte del trabajo que tiene que hacer. Luego hay que saber mantener la posición, saber cuándo hay que salirse, si usa o no estos dinámicos, si va acompañando la subida, si se produce con estos dinámicos, si pone o no un take profit, si lo que hace es ir subiendo el stop, cuándo subir ese stop, si es oportuno o no subirlo, con cuánto capital entrar en cada operación y diversificar, porque al final una operación es anecdótica. Pero sois conscientes de... Yo he hecho en mi vida miles y miles de operaciones. Miles. Entonces, el resultado de una operación a mí no me dice nada. El resultado de cualquiera de mis operaciones ha sido una anécdota a lo largo de mi vida. Lo realmente importante es que tengáis un sistema que tenga esperanza matemática positiva, un buen método de trading y que lo sigáis con una buena gestión del riesgo, con una buena gestión monetaria. Bueno, hasta aquí el seminario de este miércoles con GKFX. Un placer haber vuelto con todos vosotros. Como siempre, a partir de ahora, pues nos vemos cada miércoles. Y ya sabéis que nos podéis seguir día a día los miércoles en estos seminarios y día a día en bolsageneral.es, desde hace casi 10 años, en la web de los traders, bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook personal, David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa, @Bolsa General, en mi Twitter personal, @David Galán Bolsa, en el canal YouTube de Bolsa General, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre buenas tardes y muy buen trading.